Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar lo abordado hace 2 semanas en las clases de ciencias sociales. Recordemos que nosotros estuvimos hablando un poquito sobre Juan Manuel de Rosas, Justo José de Urquiza y las diferencias que estas dos personas tenían con respecto a la organización de este nuevo Estado. Tengan en cuenta que después de la Revolución de Mayo, después de la declaración de la independencia argentina, había nacido un nuevo Estado y había que organizarlo. Bueno, estas dos personas fueron dos protagonistas muy importantes en este periodo de la historia, ¿sí? Nosotros la semana pasada estuvimos hablando un poco de las autonomías provinciales, la economía en el territorio, los enfrentamientos internos en la Confederación y llegamos a trabajar y a estudiar un poquitito sobre la batalla de Caseros. Recuerden que en esta batalla se enfrentan los ejércitos de Justo José de Urquiza y el ejército de Juan Manuel de Rosas. Bien, ellos tenían dos pensamientos muy diferentes en cuanto a la organización de este nuevo país. Entonces, debido a esas diferencias que tenían, bueno, ¿sí? Comienza esta batalla, la batalla de Caseros. Bueno, en esta batalla de Caseros sale victorioso Justo José de Urquiza con su ejército. Entonces, como consecuencia de esta derrota, Juan Manuel de Rosas decide irse de Argentina, ¿sí? Ya abandona todo, él ya había sido gobernador 2 veces del estado de Buenos Aires, ya había trabajado mucho y bueno, en esta batalla fue su cierre. A partir de acá, él ya no tiene nada que ver con la historia de nuestro país y lo que sigue después. Tengan en cuenta que, Buenos Aires estaba separada del resto de las provincias que estaban organizadas en una confederación, que era la Confederación Argentina. Yo ahora les voy a mostrar a través de diferentes imágenes cómo el mapa de Argentina fue cambiando hasta llegar a lo que estamos estudiando hoy, que es la Confederación Argentina, desde el Virreinato del Río de la Plata hasta el periodo de la historia que estamos estudiando ahora. Bueno, si pueden observar el mapa de la Argentina nunca fue como lo estamos viendo ahora, ¿sí? El territorio que hoy conocemos como Argentina no siempre fue así. En la época colonial, la Argentina formaba parte del Virreinato del Río de la Plata desde los fines del siglo XVIII. Miren cómo estaba conformado el Virreinato del Río de la Plata. Abarcaba toda la Argentina y algunos otros países limítrofes. Después de la Revolución de Mayo y de las luchas por la independencia, el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata era así. Había algunas provincias ya que estaban conformadas y después el resto del territorio pertenecía a lo que es los pueblos originarios, ¿sí? Territorio indígena. Unos años después se extendió la frontera del sur de la provincia de Buenos Aires en la época de Rosas. Y se observa así: los pueblos originarios fueron desplazados más al sur. En la época de la Confederación, el territorio era así, entre 1853 y 1859. Miren bien el mapa, tenemos lo que es la Confederación Argentina, está señalado con rojo, el estado de Buenos Aires, como les decía, que era un estado independiente, y el resto del territorio que hoy conforma todo nuestro mapa correspondía a los pueblos originarios. Muy bien, chicos, continuamos. Ya sin Juan Manuel de Rosas en el medio, Justo José de Urquiza nombra a un gobernador suplente, ¿sí? Para que siga trabajando en el estado de Buenos Aires. Y bueno, la idea de sancionar una constitución seguía vigente. Tengan en cuenta que Buenos Aires todavía estaba fuera de lo que era la Confederación Argentina. El país estaba dividido en dos, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Vamos a leer juntos. El Acuerdo de San Nicolás. Tras derrotar a Rosas, Urquiza convocó a los gobernadores para organizar el territorio en un Estado federal. La reunión se realizó en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos para debatir varios aspectos importantes.
sentar las bases para sancionar una constitución nacional, permitir la libre navegación de los ríos, lograr que todas las provincias cedieran una parte de su autonomía para un gobierno central, eliminar las aduanas internas, restar la influencia de Buenos Aires. Esos eran los puntos específicos que se iban a tratar en este Congreso, ¿sí? En el Acuerdo de San Nicolás, que era lo que querían en realidad la Confederación Argentina. Ahora vamos a ver qué pasa con Buenos Aires. ¿Buenos Aires va a estar de acuerdo con todo esto que se pide? Luego de largas conversaciones, en 1852 se firmó el Acuerdo de San Nicolás, que fue aceptado por 13 provincias y se convirtió en un punto de partida para la organización del Estado. Sin embargo, Buenos Aires se negó a reconocer el acuerdo porque consideraba que afectaba sus intereses. Ahí está un poquitito lo que estábamos hablando recién. Buenos Aires no firmó este acuerdo, no estaba para nada conforme con lo que se establecía ahí y con lo que se pedía. Vamos a ver qué pasa con el rechazo de Buenos Aires. Todas las provincias estuvieron dispuestas a ceder parte de su soberanía para constituir una autoridad nacional, excepto Buenos Aires, que se negó porque el acuerdo perjudicaba a su próspera economía. Para oponerse, manifestó que la convocatoria de representantes proponía la misma cantidad para todas las provincias sin tener en cuenta la cantidad de población. O sea, la excusa que usó Buenos Aires para no firmar ese acuerdo fue que, como Buenos Aires era la provincia más poblada, o sea, Buenos Aires había más gente, en el estado de Buenos Aires estaba más poblado que toda la Confederación Argentina. Entonces decía, no puede ser que mandemos la misma cantidad de representantes a firmar este acuerdo, a este congreso que se estaba generando. Entonces pusieron de excusa eso. Como no los dejaron mandar más representantes de los que iban a ir por provincia, ellos dijeron que no estaban conformes, entonces ese acuerdo no tenía nada que ver con ellos. Mientras el Congreso estaba reunido en Santa Fe, los porteños se rebelaron contra la Confederación y echaron a sus tropas de Buenos Aires. Este triunfo implicó la expulsión del gobernador que había designado Urquiza, Vicente López y Planes, quien fue reemplazado por Valentín Alsina. Buenos Aires atacó a Santa Fe para recuperar su poder. La agresión fue resistida por Urquiza, pero igual reconoció al nuevo gobierno de Buenos Aires para evitar otros enfrentamientos y para restablecer la Confederación. ¿Qué pasó acá? Había un gobernador que dijimos en un principio que había que reemplazarlo a Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Entonces, Urquiza había designado a Vicente López y Planes. Pero bueno, Buenos Aires, como quería seguir enfrentado, aprovecharon este momento mientras el Congreso estaba reunido para atacar a ese gobernador y destituirlo y reemplazarlo por Valentín Alsina. Bueno, Urquiza hizo como que miró a otro lado y dijo, bueno, no voy a hacer nada con esto, no importa que se quede Valentín Alsina. Y ahora vamos a ver qué pasó con la sanción de la primera Constitución. Bueno, a pesar de que Buenos Aires no firmó el Acuerdo de San Nicolás, llegó el momento tan esperado por Justo José de Urquiza, por toda la gente que formaba parte de la Confederación Argentina, y llegó el día que se sancionó la primera Constitución Nacional. En 1853 se realizó en Santa Fe el Congreso Constituyente que aprobó la primera Constitución Nacional. El documento fue inspirado en una obra del abogado y escritor Juan Bautista Alberdi y en el modelo constitucional de Estados Unidos. La Constitución proclamó la defensa de las libertades individuales, la libre navegación de los ríos y la distribución de la renta nacional. Además, estableció un gobierno republicano, representativo y federal. ¿Sí? Esta Constitución Nacional está desde sus comienzos en nuestro país y es la que tenemos en la actualidad. Hubo algunas reformas, ¿sí? Pero es la que se escribió en ese momento y la que se redactó en ese momento es la que nosotros tenemos. Después se agregaron algunos artículos, se agregaron algunas reformas, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es la que se sancionó en 1853. ¿Qué establecía?
que nuestra forma de gobierno iba a ser así. Iba a ser republicana, representativa y federal. Republicana porque el gobierno se dividía en 3 poderes, en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Para qué? Para equilibrar las decisiones y garantizar que no hubiera abuso de poder. Luego, representativo. ¿Por qué? Porque implicaba que el pueblo votaba a sus representantes. ¿Sí? Los gobernadores representaban a los pueblos y este pueblo lo elegía a través del voto. Es lo que nosotros hacemos en la actualidad. Vieron que hay elecciones, que los ciudadanos mayores de 16 años y a partir de los 18 ya es obligatorio, eligen a sus representantes en las diferentes elecciones. Y federal porque permitía que las provincias siguieran teniendo cierta autonomía respecto a las decisiones de un carácter local. Si bien esto era a nivel, todas las decisiones que se tomaban son a nivel nacional, cada una de las provincias tiene a sus representantes, a sus gobernadores que tal vez toman algunas decisiones, siempre respetando lo que dice esta Constitución Nacional, con respecto, como por ahora. ¿Vieron ahora que nosotros estamos atravesando este tema del coronavirus, ¿no? Y de esta cuarentena? Esta cuarentena cada 15 días se evalúa y se va flexibilizando. Bueno, vieron que en algunas provincias los gobernadores pueden decidir si esa cuarentena se flexibiliza de cierta manera, si se permite realizar salidas de los niños, si se permite visitar parques, si se permite de acuerdo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cada gobierno, cada gobernador y cada provincia tiene su autonomía. Si bien hay un decreto presidencial que hay una cuarentena fija, cada gobernador, de acuerdo a su población y de acuerdo a los casos de coronavirus que tiene, puede flexibilizar esta cuarentena. Es un poquito reflejar lo que está sucediendo ahora en la actualidad, como para que ustedes tengan en cuenta por qué es federal nuestra forma de gobierno, ¿sí? Vamos a continuar un poquito que habla sobre la separación en los 2 estados. Habíamos dicho que Buenos Aires estaba de un lado y que la Confederación Argentina estaba formada por el resto de las provincias argentinas. La relación conflictiva con Buenos Aires aumentó cuando las provincias se manifestaron como una entidad política autónoma de la Confederación. ¿Sí? Buenos Aires dijo, bueno, nosotros somos autónomos, no tenemos nada que ver. De esta manera, la actual Argentina quedó dividida en 2 estados independientes que se enfrentaron de forma constante, no tuvieron paz, siempre batallas. Los territorios que abarcaba la Confederación eran muy amplios, pero su principal inconveniente era que no poseían salida directa al mar, y eso le impedía comerciar con países extranjeros. Distinta era la situación de Buenos Aires, que por medio de su puerto consiguió fortalecer su economía. Luego de varios enfrentamientos entre ambos estados, el conflicto se resolvió en 1861 con el triunfo de Buenos Aires en la Batalla de Pavón. Otra batalla importante. El resultado del combate disolvió la Confederación y unificó al territorio en un solo gobierno. ¿Qué pasaba ahí? Buenos Aires seguía insistiendo que quería los ingresos de la aduana solo para ellos, que no querían compartir estos ingresos, que eran muy importantes para favorecer económicamente. Entonces, Buenos Aires se enriquecía y la Confederación Argentina se empobrecía. Bueno, después de varios enfrentamientos se enfrentan en lo que es la batalla de Pavón. Ahí, a partir de ese combate se resuelve que se disuelve la Confederación Argentina, desaparece y Buenos Aires, que era un estado independiente, bueno, también se forma, se unifica todo, ¿sí? Se forma lo que ahora es nuestro país. Imagínense nuestro mapa ya con un territorio nacional unificado. Bueno, chicos, yo les voy a dar con respecto a estas actividades, con respecto a la lectura y al trabajo sobre esta información, algunas actividades, ¿sí? En el punto 1 dice, indiquen si estas afirmaciones son verdaderas o falsas y corrijan en sus carpetas las respuestas incorrectas. Ustedes, a lo que es verdad, lo que es falso, ustedes van a tener que colocar por qué. ¿Sí? En las verdaderas no hace falta justificar. Y después van a responder algunas preguntitas sobre este tema. Les mando un besito, espero que estén bien y que se sigan cuidando y que de a poquito vayamos interiorizándonos en esta historia de cómo se conformó nuestro país, que es muy interesante. Les mando un besito. A cuidarse.